todo parece indicar que la situación en Oriente Medio sigue escalando a pesar de los cambios incluso que podrían venirse el próximo año, como la elección de Donald Trump. Y es que en este momento Qatar acaba de suspender su mediación entre la administración de Benjamín Netanyahu y Hamas. Así como lo están escuchando, ya no existe una mediación como tal en Oriente Medio. ¿Qué hay detrás de esta situación? ¿Qué tiene que ver tal vez la figura de Donald Trump? Vamos a comentarlo. Qatar se retiró como mediador entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, tras meses de infructuosos esfuerzos para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza. Esto ha indicado el día sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores del Emirato. Junto con Estados Unidos y Egipto, Qatar llevaba intentando desde hace meses negociar un alto al fuego y un acuerdo para canjear rehenes y prisioneros entre Netanyahu y Hamas, pero las conversaciones están en un punto muerto. Desde que estalló el conflicto, solo se ha establecido una tregua en noviembre del 2023, que duró una semana y permitió algún tipo de intercambio. Tanto Hamas como Netanyahu se acusan mutuamente de bloquear las negociaciones para implantar un alto al fuego en el conflicto, desencadenado por el ataque de los combatientes islamistas en el sur de Israel el 7 de octubre del 2023. Hace 10 días, durante las últimas negociaciones para intentar lograr un acuerdo, Qatar informó a las partes que planeaba suspender sus esfuerzos de mediación entre Hamas e Israel si no se llegaba a ningún tipo de acuerdo en esa ronda. Esto declaró el portavoz de la Cancillería qatarí, Majed Al-Ansari, en un comunicado. Qatar las reanudará cuando las partes hagan gala de buena voluntad y seriedad en las negociaciones para implantar una tregua, terminó añadiendo. Básicamente, de este modo, el portavoz confirma esta información aportada por una fuente diplomática que había pedido básicamente permanecer en el anonimato, que hablaba de que, sencillamente Qatar ha empezado a tirar la toalla, algo que demuestra que simplemente la forma en la que han trabajado los países que se suponía estaban trabajando una solución al conflicto no ha servido de mucho. Pero ahora nos vamos hasta Europa, más específicamente a hablar de lo que está sucediendo en Kiev y la presencia de norcoreanos a favor de Rusia. Esto lo habíamos comentado previamente, una acusación que nace en Occidente y que ha sido permanentemente desmentida tanto por el propio gobierno de Vladimir Putin como de, en este caso, Kim Jong-un. Sin embargo, ha salido al frente Josep Borrell, para que se entienda, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, y ha alertado el día de hoy en Kiev que la incorporación de soldados norcoreanos a las tropas rusas que luchan contra Ucrania suponen una globalización de la guerra que tendrá consecuencias tanto en la región como incluso en lejano Oriente. Básicamente lo que ha dicho Borrell es que quien hubiera imaginado que tropas norcoreanas estarían luchando contra Ucrania. Esto dijo Borrell en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores ucraniano Andriy Sybiga, celebrada nuevamente en Kiev. Borrell destacó la necesidad de incrementar la presión diplomática sobre Corea del Norte para evitar que Pyongyang envíe a más soldados a combatir con Rusia, y afirmó que su reciente viaje a Corea del Sur para coordinar reacciones con Seúl es un paso precisamente en este sentido. La seguridad de Corea del Sur depende de Ucrania y está siendo defendida también aquí. Señaló respecto a las ramificaciones que la entrada de Pyongyang en la guerra puede tener una situación en la región de Asia-Pacífico. Algunos dicen que el próximo gran conflicto se va a vivir precisamente en el continente asiático. El jefe de la diplomacia europea insistió en que los socios occidentales de Ucrania deben permitirle utilizar su armamento para atacar objetivos militares situados dentro de la Federación Rusa, una exigencia de Kiev que por el momento no ha tenido ningún tipo de luz verde. De hecho, Borrell llegó este sábado a Kiev, en la que es su quinta visita a Ucrania.
desde el comienzo pues del conflicto y de la invasión militar rusa, en un viaje que también será el último paso por tierras ucranianas antes de que deje el cargo en unos días. Porque sí, también se vienen cambios dentro de Europa que podrían significar un antes y un después en el propio conflicto armado. De hecho, yendo un poco más allá, muchos expertos también están expectantes a ver básicamente el camino que va a tomar la propia estrategia dentro de Europa, también calculando pues lo que se viene pues en los cambios, sobre todo políticos en Estados Unidos. De hecho, algunos siguen diciendo que tal vez esta situación en la cual Corea del Sur trabaja con supuestamente Rusia en territorio ucraniano sería algo que tampoco le haga mucho problema, en este caso por ejemplo, a Donald Trump, ya que el propio mandatario, como sabemos, no tenía necesariamente malas relaciones con Vladimir Putin, pero es que tampoco las tenía en su momento con Kim Jong-un. De hecho, atrás quedaron ya las críticas que se le hacían a Trump cuando se decía que estaba muy mal que se siente o que le dé la mano a Kim Jong-un porque él era pues un dictador. Y ahora muchos toman en cuenta que la realidad es mucho más triste en este momento. Tenemos a Estados Unidos con un submarino nuclear en la península de Corea y un conflicto nuclear latente. Y es que aparentemente el camino que decidió elegir los propios demócratas con relación a Corea del Norte no fue tal vez el más indicado. Ya para finalizar, seguimos en Europa, y en este caso para hablar de lo que ha sido una protesta masiva en Valencia contra la gestión que ha llevado el gobierno en las inundaciones. Un descontento sin precedentes del cual incluso días anteriores se fue testigo la comunidad internacional y la opinión pública, donde cuando llegaron las autoridades a la zona recibieron duros calificativos, ataques a los vehículos oficiales, y de hecho el rey, incluso la familia real y los dirigentes que llegaron tuvieron que retirarse de la zona con las mismas, porque claro, algunos incluso llegaban a pensar que solamente habían llegado a Valencia para sacarse unas fotos y decir que estaban ayudando. A todo esto, con gritos de asesinos, miles de personas se manifestaron este sábado en la ciudad española de Valencia. Esto en protesta contra la gestión que ha hecho los políticos de las inundaciones que el 29 de octubre asolaron la zona y que ya van dejando más de 200 fallecidos. Los manifestantes se concentraron en la plaza del Ayuntamiento de Valencia para recorrer el kilómetro que la separa con la sede del gobierno regional valenciano, exigiendo sobre todo la dimisión del presidente valenciano, pero sin ahorrar críticas también al Ejecutivo Central del socialista Pedro Sánchez. Hubo también manifestaciones en otras ciudades de la región valenciana como Alicante y Elche, y también de España como la propia Madrid. Las principales acusaciones a los políticos son, por ejemplo, no haber avisado clara y contundentemente a la ciudadanía del poder de las lluvias que se avecinaban aquel martes fatídico, y de haber reaccionado tarde y mal en ayudar a la población afectada de casi 80 municipios. La gestión de Mazón ha sido una indecencia y debería dimitir, explicó por ejemplo a la AFP Julián García, un jubilado valenciano de 73 años. Y es que claro, las acusaciones están a la orden del día. El mismo jubilado terminó comentando que en las horas previas ha sido cuando deberían haber avisado que la gente estuviese pues alerta, que no hubiesen ido los niños a la escuela, que no se hubiese ido en coche a trabajar, y eso es todo lo que ha terminado trayendo. Esto terminó diciendo el civil. Las riadas dejaron en realidad en el este de España un total de 220 fallecidos, 212 en la región de Valencia, que desde entonces es escenario de esfuerzos para limpiar el lodazal en el que se han convertido muchos pueblos y hallar lastimosa y tristemente a las decenas de desaparecidos. Ana de la Rosa, 30 años, archivera de Valencia, estimó que ha habido una mala gestión detrás, guerras políticas que se llevan a cabo dentro de Valencia, que tenían pues las competencias para dar soluciones en primer lugar con el gobierno central. Y el desencanto en España y la crisis a algunos les ha hecho preguntarse por qué se supone hay recursos para financiar guerras en el extranjero, pero no hay recursos para su propia gente.